amada iglesia, es un gusto que nos podamos encontrar para abrir la palabra de Dios. Me complace en extremo compartir la palabra de Dios contigo, por lo que te invito a orar. Padre bueno, Dios amado, al abrir tu palabra es nuestro gozo y deseo poder escuchar tu voz hablando a nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú seas el que nos guíe a través del estudio de tu palabra hacia toda la verdad. Hay en cada uno de nosotros un profundo deseo de saber qué es, Señor, lo que anhelas para nosotros en medio de las dificultades y las pruebas. Hoy queremos confiar en ti. Hoy queremos aprender de ti. Hoy venimos a ti para que hables a nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la fe? ¿Qué es la fe? Las Sagradas Escrituras dan una respuesta a esto. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, a partir del versículo número 1, el apóstol habla abiertamente de lo que es la fe. Quiero que mires conmigo lo que la palabra de Dios dice sobre la fe. Dice las Sagradas Escrituras: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿qué cosa? La condición de lo que no podemos, ¿qué cosa? Ver. Y añade el versículo siguiente, diciendo: por ella recibieron buen testimonios los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y añade: de modo que lo que se ve fue hecho de aquello que no se veía. Y dice el verso 6 de manera fundamental que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. La porción de las Sagradas Escrituras es clara y nos ayuda a entender un poco qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Según las propias palabras del apóstol, la fe es aquella confianza en lo que no podemos entender, en lo que no podemos ver, en lo que no podemos explicar, pero aún así creemos, aún así confiamos. Creemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Según el apóstol, esto es un acto de fe, porque implica creer en algo que no vimos, implica confiar en algo que no pudimos entender. Cuando Dios creó al hombre, las Sagradas Escrituras dicen que Dios creó al hombre el sexto día, cuando todo lo que había por crearse se había creado, cuando todo lo que Dios necesitaba hacer en este mundo había sido formado y solo el sábado quedaba para ejemplo del hombre. Hay un propósito en esto y me gusta pensar que Dios quería que Adán y Eva desde el principio aprendieran a tener fe, a confiar en Dios por la palabra de Dios, por la palabra de su Creador. Debían aparecer en un nuevo mundo, viendo árboles, viendo todo tipo de aves, todo tipo de animales terrestres y marinos, y viéndose a sí mismo y preguntándose: ¿cómo llegué a la existencia? ¿Qué sucedió? Debieron escuchar la voz diciendo: yo he creado todo lo que existe. Yo formé los árboles. Por mi palabra todo vino a la vida. Y a ustedes los formé del barro, soplé aliento de vida y los hice seres vivientes. Desde el principio, Dios tenía como propósito plasmado que el ser humano viviera por fe. Y según las Sagradas Escrituras y lo que el propio apóstol dice citando al profeta Habacuc, es que la única manera como podemos sobrevivir en la vida cristiana es a través de la fe. ¿Recuerdan las palabras del apóstol? Porque el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Este es un hecho interesante, porque las Sagradas Escrituras comienzan a darle prioridad a lo que es la fe en la vida cristiana. Según lo que dice la Biblia, la fe es elemental para agradar a Dios. Sin fe no podremos agradar a Dios y no podremos encontrarle, porque dice el pasaje que todo aquel que le busca debe creer que le hay, debe creer que Él existe. Más adelante el apóstol dice que la única manera como podemos sobrellevar la vida cristiana, la única manera como los justos hijos de Dios han de sobrevivir a su estancia en esta tierra, es precisamente a través de la fe. Por eso añade y dice: el justo por la fe vivirá. Pero si bien es cierto que ya sabemos lo que implica la fe y qué tan importante es para nuestras vidas cristianas la fe, sería mucho más importante ahora responder cómo adquirimos tal cosa, cómo podemos adquirir la fe, cómo llegamos a tener fe en Dios. Y aquí viene el último aspecto. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, en el capítulo número 10, en el verso número 17, es puntual cuando dice: así que la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Aquí tenemos un punto importante, porque ahora entendemos
qué es la fe, por qué es tan importante, qué hace en mi vida y luego fundamentalmente cómo llego a tener qué cosa fe. Tengo fe cuando puedo confiar en Dios. Tengo fe cuando puedo depender de Dios. Pero tengo fe cuando puedo escuchar la voz de Dios. Al estudiar la palabra de Dios, al estudiar la Biblia, que entendemos que es la palabra de Dios, crea en nosotros esta, ¿qué cosa? La fe. De manera que en la medida que vamos a la Biblia, conocemos más sobre Cristo, conocemos más sobre lo que hizo, sobre lo que hace y sobre lo que hará. Y esto es fundamentalmente la fe. Para mí, la fe es entender quién es Dios, saber lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Estos 4 aspectos son fundamentales para poder tener fe en Dios. Estos 4 aspectos son elementales para poder entender y poder aceptar todo lo que sucede en nuestra vida dentro del propósito de Dios, para poder serle fiel a Dios. Es importante entender, número 1, quién es Él. Debemos entender, por ende, quién es Dios. Antes de entender cualquier cosa, antes de aprender a tener fe, necesitamos saber en quién hemos creído. Por eso el apóstol decía en Hebreos que todo aquel que se acerca a Él debe creer que le hay. Debe saber quién es Dios, debe conocer a Dios, debe entender quién es Dios, qué hizo Dios. Es el segundo aspecto. ¿Cómo obró por mí? ¿Qué hace hoy por mí? Y finalmente, ¿qué hará Dios por mí? Este conocimiento es lo que puede asegurarle al cristiano una fe en Cristo Jesús. Quiero que mantenga este concepto en mente, porque hoy vamos a ir a una historia de las Sagradas Escrituras que nos va a ayudar a entender un poco por qué es tan importante tener fe en Dios, conocer a Dios, saber lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Y cómo en nuestra vida y en nuestra circunstancia actual esto podría ser determinante para nuestra salvación. Quiero que abras tu Biblia conmigo y que juntos podamos ir al libro de Marcos. En el capítulo número 4, al partir del versículo 35, vamos a encontrar una historia extraordinaria. Jesús había estado predicando durante todo el día y después de tantas prédicas había terminado agotado. Después de enseñar a la multitud, el verso 35 dice que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Y despidiendo la multitud, le recibieron como estaba en la barca. ¿Y qué cosa? Y habían también otras barcas con él. Pero el verso 37 dice: y se levantó una gran tempestad de viento, que echaba las olas sobre la barca, de manera que la barca se abnegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento, dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento, y hubo una gran bonanza. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué estáis atemorizados? ¿Es que acaso no tenéis fe? La porción de la escritura que acabamos de leer es sin duda interesante. Hay muchas preguntas que surgen en nuestra mente. Y después de leer esta historia, muchos de nosotros pudiésemos estar preguntándonos: ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué fue esto tan extraordinario? De los milagros más famosos que Jesús hizo, este sin duda debe ocupar una posición importante, pues lo que Jesús acaba de hacer en esta historia con sus discípulos es algo extraordinario. Si leen conmigo el texto, hay 2 cosas que quiero puntualizar desde el inicio. Y es primero el hecho de que Jesús invitó a sus discípulos a cruzar a la otra orilla. Este factor va a ser importante, porque ellos no decidieron cruzar por voluntad propia. Cruzaron porque Jesús les había dicho, ¿qué cosa? Vayamos a la otra orilla. El capítulo número 5 del libro de Marcos nos explica que al llegar al otro lado, Jesús tenía un propósito en la ciudad de Gadara con un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Así que Jesús tenía una misión que cumplir, por eso cruzaba hacia el otro lado. Sin embargo, es importante notar que mientras cumplían con la misión de Jesús de ir hacia el otro lado, de llegar hasta la otra orilla, las Sagradas Escrituras dicen que comenzó a levantarse una tormenta. Pero no fue una tormenta común, era una tormenta grande. Había un fuerte viento, tanto que dicen las Sagradas Escrituras que la barca se estaba por hundir. El agua estaba entrando en tantas cantidades que la barca estaba hundiéndose. Y aquí comienza la desesperación, y a mí me llama la atención este pasaje porque hay 2 cosas fundamentales que yo puedo intuir de esta historia y me pregunto y le pregunto al texto.
¿Por qué los discípulos no le avisaron a Jesús? ¿Por qué no le dijeron a Jesús, ¿sabes qué, maestro? Tú dijiste que fuéramos al otro lado, pero hay una gran tormenta. ¿Por qué no acudieron a Jesús? ¿Por qué no le dijeron lo que estaba sucediendo? Me imagino que como pescadores expertos, que eran algunos de los que estaban con Jesús, 4 de ellos de manera específica, habían podido haber visto muchas tormentas. Sabían el viento, podían ver cuando se estaba nublando el cielo, los relámpagos comenzaron a caer, el viento comenzó a soplar más fuerte. Ellos debieron haber visto señales, dándose cuenta de que algo anormal estaba sucediendo. Y aquí es donde viene mi punto, porque ellos continuaron y no acudieron a Jesús hasta que la barca se hundió. Lo que me lleva a pensar que es probable que los discípulos de Jesús hicieran lo imposible por seguir adelante. Lucharan hasta más no poder. Trataron de combatir la tormenta fieramente. Sacaron todo el agua que podían. A lo mejor estos marineros dijeron, ¿sabes qué? Conocemos el mar, conocemos este lago, conocemos las tormentas que se han librado aquí y podemos salir adelante. Vamos a seguir. Jesús estaba durmiendo, así que a lo mejor alguno dijo, sigamos, luchemos, saquemos el agua, vamos a llegar a la otra orilla. Y comenzaron a luchar. Y comenzaron a luchar fuertemente. Pero el texto dice que no les fue nada bien. Antes, la tormenta era tan grande que la barca parecía que se iba a hundir. Y ante tal circunstancia, los discípulos comenzaron a entrar en desesperación. Los discípulos comenzaron a cansarse, porque a cada momento que pasaba se debilitaban. Cada momento que pasaban luchando contra la tempestad pedían fuerzas, y las esperanzas de sobrevivir, las esperanzas de sobrepasar la tormenta, las esperanzas de ir más adelante se perdieron. Ya los discípulos habían pasado del optimismo de luchar contra la tormenta a la realidad de que estaban a punto de perecer. Yo quiero detenerme en este punto porque no puedo evitar pensar en cuántos de nosotros hoy nos encontramos como los discípulos, en medio de tormentas en nuestra vida, enfrentando el viento, enfrentando la tempestad, enfrentando los problemas, enfrentando la crisis económica, enfrentando la enfermedad, enfrentando el conflicto en mi matrimonio, enfrentando la lucha por la salvación de mis hijos, enfrentando arduamente una lucha para la preservación de mi empleo. Tenemos una guerra abierta en todos los frentes. Y en medio de la lucha que libramos, en medio del conflicto que estamos experimentando, podemos llegar a encontrarnos como los discípulos, exhaustos, cansados. Llegamos a un punto donde ya no queremos luchar más, donde ya no podemos combatir más, donde estamos tan agotados y cada minuto que pasa perdemos más las expectativas de que alguna vez nuestros hijos van a venir a Cristo. Perdemos más las expectativas de que alguna vez mi esposa o mi esposo cambiará. Perdemos las expectativas de que alguna vez seremos sanados de la enfermedad que estamos padeciendo. Hemos perdido la esperanza, nos encontramos frustrados y mientras más pasa el tiempo, cada día que sucede, la desesperación, la ansiedad, la depresión constantemente aumentan y aumentan. Y nos encontramos en un mundo lleno de personas que a lo mejor como los discípulos se encuentran llenos de ansiedad, llenos de desesperación, sin saber lo que va a suceder. Han perdido su esperanza de salir adelante. Pero hay algo curioso en esta historia. Porque mientras esa escena se estaba dando con los discípulos, el pasaje dice que vino uno de los discípulos y le dijo a Jesús, ¿qué cosa? Maestro, ¿qué cosa? ¿No tienes cuidado de que perecemos? Dice el pasaje, y yo quiero que tú leas conmigo el verso 38, porque Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y aquí yo necesito detenerme, aquí yo necesito que tú y yo por un momento meditemos en esto, porque es extraordinario lo que está sucediendo. En medio de tal tormenta, en medio de tal crisis, en una barca pequeña que Jesús apenas cabía con sus discípulos, Jesús estaba dormido.
La tormenta era tan grande que dice que la barca se estaba por hundir. Así que yo puedo asumir que ya el agua le llegaba a los pies, que Jesús se estaba mojando, que le había caído agua encima, pero él seguía dormido. El viento sobraba fuerte y rugía. La barca se estremecía de un lugar a otro. Los hombres estaban desesperados, se gritaban, se hablaban, trataban de salir adelante. Y mientras todo eso estaba sucediendo, Jesús dormía sobre un cabezal. Mientras a mucha gente como este discípulo le sorprende la indiferencia de Jesús, a mí me sorprende la tranquilidad y la paz de Jesús. A mí me sorprende y no puedo evitar preguntarme cómo Jesús podía dormir tan tranquilo. ¿Cómo podía estar tan tranquilo mientras a su alrededor todo se estaba desmoronando? Mientras la vida de sus discípulos y la suya propia estaba siendo amenazada. Cuando la tormenta amenazaba con hundir la barca, el único lugar seguro que tenían en medio del lago. ¿Cómo podía Jesús dormir tan tranquilo? Y hay una respuesta para eso. La razón por la que Jesús podía dormir tranquilo en medio de tal crisis, en medio de tal problema, en medio de tal situación, era porque Jesús sabía en quién había confiado. ¿Recuerdas el primer aspecto? La fe es el resultado. La fe da como resultado o viene como producto de entender quién es, ¿qué cosa? Dios. Y Jesús sabía quién era, ¿qué? Dios. Él no solamente era Dios. Él dijo, no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de quien me envió, de mi Padre. Y él sabía con claridad quién era el Padre. Cuando se encontró con la mujer samaritana, le dice, si tú conocieras el don de Dios. Él conocía el don de Dios y ahora le dice, si tú supieras. Cuando Pedro le declara y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús sabía que esa no era la declaración de Pedro. Y le dice, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre. Porque él conocía a Dios. Es Jesús quien dice en el capítulo 10 del libro de Juan, en el verso número 30, el Padre y yo, ¿qué cosa? ¿Somos qué? Somos una sola cosa. De igual manera que el Padre me conoce, dice él en el verso 15, yo conozco ¿a quién? Al Padre. Jesús sabía en quién había confiado. Jesús sabía que aquel en el que había confiado era el que había puesto límites al mar. Aquel que había creado con su palabra, aquel que sustentaba el mundo, era aquel que ejecutaba un plan de salvación por la humanidad. Jesús conocía al Padre. Por eso él dormía tranquilo. Por eso podía permanecer tranquilo, porque él sabía quién era Dios. Él sabía quién estaba en control. Hay una historia famosa de un niño pequeño que se encontraba piloteando, se encontraba sentado en un avión. Había mucha turbulencia y la gente estaba asombrada porque dentro de los gritos y lo que sucedía, todo el mundo estaba atemorizado. Pero el niño estaba tranquilo. Los fuertes jamacones que recibía el avión no le impacientaban. El niño estaba tranquilo, contento. Y mientras todo eso sucedía, alguien le preguntó, ¿cómo puedes estar tan tranquilo con lo que está sucediendo? Y el niño dice, es que no importa, mi papá es el piloto. Y él sabía que sin importar lo que pasara, llegarían a puerto seguro. Jesús sabía quién era su Padre. Jesús sabía quién estaba en control. Jesús entendía con claridad lo que Dios había hecho. En el libro de Juan, en el capítulo número 3, en el versículo 3, Jesús dice, y dice Juan, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido, que de Dios había salido y que a Dios habría de volver, tomó una toalla, se inclinó y lavó los pies de sus discípulos. Jesús sabía lo que Dios había hecho. Jesús sabía que Dios tenía todas las cosas en su control. Jesús confiaba en el Padre porque sabía lo que Él había hecho. Entendía lo que estaba haciendo. Por eso en Juan capítulo 6, versículo 29, Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Porque Jesús entendía cuál era la obra que Dios estaba haciendo en Él y con Él.
Jesús sabía lo que Dios haría hacia el futuro. Por eso las Sagradas Escrituras dicen en el libro de Juan, una vez más, en el capítulo número 14, el verso 19, Jesús le dice: dentro de poco la gente de este mundo no me va a poder ver. Ustedes me verán, pero ellos no. Yo moriré y resucitaré y haré que ustedes también resuciten conmigo. Jesús estaba consciente de su misión. Jesús estaba consciente de lo que habría de suceder. Jesús estaba consciente del propósito por el que había venido. Él conocía las cosas que habrían de suceder. Y Mateo capítulo 24 es un ejemplo claro de que Jesús entendía en concreto no solo lo que sucedería con él, sino de las cosas que Dios haría en este mundo. Yo quiero que tú y yo vayamos entendiendo esto, porque la fe de Jesús no estaba cimentada en cualquier cosa. La fe y la confianza de Jesús en el Padre estaba cimentada en entender y conocer lo que Dios había hecho, lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios haría. La mayoría de nosotros no tenemos fe en Dios porque no conocemos a Dios, en primer lugar. Para comenzar, no conocemos a Dios. No hemos terminado de entender quién es Dios. Y nos encontramos como los discípulos, en medio del mar y en medio de las circunstancias, sin entender quién era el que caminaba con ellos, quién era el que estaba junto a ellos, quién era el que dormía en la barca. El problema con muchos de nosotros es que no hemos terminado de entender quién es Dios. Que no hemos terminado de entender lo que Dios hizo. No sabemos lo que hace hoy y por eso no podemos entender lo que hará en el futuro. Si tú supieras quién es Dios, sabrías que Él es el creador del cielo y la tierra, el que dominó los mares, el que tiene el control sobre el hombre, aquel que creó el cuerpo humano y tiene poder para sanarlo, aquel que creó todo lo que existe y tiene poder para suplir todas tus necesidades. De hecho, Él ha prometido suplir todo lo que os falte. ¿Te das cuenta? Entender quién es Dios y qué hizo es elemental para poder confiar en Él. Si supiera lo que Él hace, mi fe fuera más grande en Dios. Pudiera entender que Dios hoy intercede por mí. Pudiera entender que Dios no es indiferente a mi problema, sino que está intercediendo por mí ante el Padre Celestial, obrando salvación. Gloria a Dios. Si supiera lo que Él hará, podría estar confiado, porque sin importar lo que pase hoy, sin importar lo que pase mañana, sin importar las guerras, los terremotos, las enfermedades, la hambruna, la crisis, la enfermedad, no importa lo que pase, podemos confiar, podemos estar seguros porque la Biblia ha dicho que este mundo no terminará con una enfermedad, no terminará con un conflicto bélico, no terminará cuando el hombre quiera, terminará cuando Dios diga y bajo los términos de Dios. Las Sagradas Escrituras ya nos han advertido que terminará cuando Cristo venga a buscar a los suyos para llevarlos con Él. Por lo tanto, no debo temer. Si conozco el pasado, si conozco el presente, si sé lo que sucederá en el futuro y sé quién está en control, no debo temer. La diferencia entre los discípulos de Jesús y Jesús era marcada, porque mientras ellos no podían entender lo que estaba sucediendo, Jesús podía dormir tranquilo, porque Él sabía quién estaba en control, porque Él sabía lo que había hecho, lo que hace y lo que haría Dios en su favor. ¿Saben? Y se va a poner mejor la historia porque dicen las Sagradas Escrituras que en medio de todo esto sucede algo. Dice el pasaje que uno de sus discípulos viene y le dice a Jesús: Señor, ¿no tienes cuidado de qué? ¿De que perecemos? Este es un punto interesante porque los discípulos están en un punto de estrés y desesperación que se les ha como comenzado a olvidar que ellos son discípulos de Jesús y no al revés. Y ahora vienen a cuestionar a Jesús, vienen a preguntarle a Jesús, vienen a acusar a Jesús, vienen a quejarse con Jesús. ¿No te da pena? Tú nos traíste aquí y ahora mira cómo estamos. ¿Saben? Esto es curioso porque los seres humanos solemos meternos en los problemas y luego acusamos a Jesús. Y sí, yo digo que nos metemos en los problemas porque si ellos hubiesen entendido lo que estaba sucediendo, no hubiesen llegado a ese punto.
Pero el querer tratar la situación a su manera, el querer luchar con la tormenta bajo sus propios términos, el querer imponerse, el querer hacer su voluntad, el querer utilizar su autosuficiencia, su conocimiento, sus recursos, los llevó a un punto donde ya no había retorno, donde la barca se iba a hundir y todo lo que había para ellos era muerte. Es curioso, pero por no entender lo que está sucediendo en nuestros hogares, a veces permitimos que el problema llegue a un punto sin retorno, por no entender los cambios sociales a nuestro alrededor. Nuestras comunidades llegan al punto del colapso, por no entender lo que sucede con nuestros hijos y no tratar con ellos. A veces se hace sencillamente insalvable esa relación. Y usted dirá, pastor, ¿de qué usted está hablando? Si ellos eran conscientes de que el agua los iba a matar y fueron a Jesús quejándose con eso. Y usted puede que tenga algo de razón, pero cuando Jesús actúa, niega toda lógica humana y toda razón que usted y yo pudiésemos tener. Este discípulo se acercó a Jesús para quejarse con Jesús, para reclamar a Jesús. Pero el pasaje dice que Jesús se levantó y ¿qué cosa? Dijo al mar, ¿qué cosa? ¿Qué dijo al mar? No, lea conmigo. El pasaje dice que Jesús se levantó y reprendió al viento. Y luego dijo al mar, calla y enmudece. Y dice, y el viento cesó y hubo una gran calma. Ahora, aquí hay un problema. Porque este discípulo no fue a pedirle a Jesús que calmara el viento. Él fue donde Jesús y le dijo, Señor, no tienes cuidado que perecemos. ¿Por qué iban a perecer? ¿Por el viento? No, iban a perecer por el agua. ¿Qué estaba hundiendo la barca? El agua. Él quería que Jesús solucionara el problema ¿de qué? Del agua. Pero Jesús se pone en pie y antes de atacar al agua, reprende al viento. Y usted dirá, ¿por qué? Eso no fue lo que el discípulo le pidió. El viento no era lo que iba a matarlos. Según nosotros nadie se muere por viento, ¿verdad? Pero mire qué dice el pasaje. En el verso 37 el texto dice, y se levantó una gran tempestad ¿de qué? De viento que echaba las olas sobre la barca. Los discípulos no iban a poder jamás con la tormenta, no iban a poder jamás solucionar la situación, no iban jamás a encontrar un punto de equilibrio en este problema que se encontraban. ¿Saben por qué? Porque el viento estaba fuera de su alcance. Ellos no podían hacer nada con el viento y era el viento el que echaba las olas sobre la barca. De manera que sin importar cuánta agua sacaran, el viento siempre echaría más. Y más, y más, y más, a tal punto que la barca se estaba por hundir. ¿Se da cuenta? Estaban luchando la guerra incorrecta. Estaban luchando contra el enemigo incorrecto. Estaban tratando de controlar el agua, pero el problema no era el agua. No importaba cuánta agua echaran fuera de la barca, el viento siempre volvería a traer más. Por eso cuando Jesús se puso en pie, escuchó el clamor del hombre, mas no su petición. Por eso el texto dice que Jesús se levantó y reprendió al viento y luego dijo al mar, calla y enmudece. Y después que hubo reprendido al viento, hubo una gran calma, dice el pasaje. El mar se calmó. Lo que los discípulos no podían entender es lo mismo que muchos de nosotros no hemos terminado de entender. Es que el problema no es el problema. Te dirá, pastor, eso suena hasta ilógico. Déjeme aclararlo un poco más. El problema que enfrentas no es el problema con el que luchas. No hemos terminado de entender cuál es el verdadero problema de nuestra vida. ¿Cuál es el verdadero problema de nuestros hogares? ¿Cuál es el verdadero problema para con nuestros hijos? ¿Cuál es el verdadero problema de nuestra comunidad? No hemos terminado de entender cuál es el verdadero problema. Y hemos llegado a pensar que son nuestros compañeros de trabajo, o que es mi esposo, o que son mis hijos, o que se trata de la enfermedad que hay hoy. Hemos llegado a pensar que el problema es la discriminación racial.
en nuestra sociedad. Pero eso no es el problema, eso es un síntoma del problema. El problema va más allá. Así como en el caso de los discípulos, el problema no era el agua, sino el viento. En nuestras vidas, el problema también viene de un viento, pero no un viento como el que ellos experimentaron. Quiero que vayan conmigo al libro de Efesios. En el capítulo número 2, el versículo número 1 y 2, el apóstol Pablo escribe a los Efesios y advierte sobre un viento en particular que amenazaba a cada cristiano y que amenaza a nosotros. Él dice de manera particular diciendo que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, cuando en otros tiempos estuvimos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del viento, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El problema en nuestras vidas no es la dificultad que enfrentas. El problema de mi vida y de tu vida es el viento del pecado que sopla contra nosotros. Y es ese viento de pecado el que arroja problemas a nuestra vida. Es ese viento de pecado el que arroja problemas en nuestro matrimonio. Es ese viento de pecado que arroja problemas en nuestro lugar de trabajo, que trae enfermedades a nuestro cuerpo, que trae dificultades en la conexión o en la relación con nuestros hijos. Es ese viento de pecado el que ha destruido nuestra sociedad. Piénselo por un momento. Porque la razón por la que usted y yo en primera instancia vivimos en un mundo como este, lleno de pecado, lleno de conflictos, lleno de diatribas y problemas, es precisamente por culpa del pecado. Hay muerte, hay dolor y hay sufrimiento. Tenemos que vivir en estas condiciones precisamente por culpa del pecado. Y no es diferente hoy en día en nuestra situación. Al igual que los discípulos, el problema nuestro es que estamos luchando el enemigo incorrecto. Estamos luchando contra el esposo o la esposa. Estamos luchando con los hijos. Estamos luchando contra los compañeros de trabajo. Pero ese no es el enemigo. El enemigo es Satanás y el pecado, que amenaza con hundir nuestra barca, que amenaza con destruir nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestras vidas. Es curioso porque cuando Jesús se levanta, Jesús no respondió a la petición de su discípulo, respondió a la necesidad de sus discípulos. Y antes de calmar el mar, Jesús tenía que reprender el viento. Por eso, antes de calmar la tempestad que vives en tu matrimonio, antes de calmar la tempestad que hay entre tú y tus hijos, o los vicios que los atacan y agobian, antes de calmar la tempestad que libras en tu lugar de trabajo o contra la enfermedad que estás padeciendo, Dios necesita calmar antes el problema del pecado en tu vida y en mi vida. El problema con muchos de nosotros es que no hemos terminado de entender cuál es el verdadero problema. Porque los discípulos, si hubiesen entendido a tiempo que el problema era el viento y no el agua, se hubiesen dado cuenta rápidamente que no podían ganar. Y al igual que ellos, usted y yo, si podemos terminar de entender que el problema en nuestras vidas es el pecado, y no los problemas que nos rodean actualmente, daríamos cuenta de que no podemos librar esta batalla, no podremos ganar esa batalla. No hay forma de que venzamos esa batalla contra el pecado. Pero las Sagradas Escrituras dicen que Jesús sí puede. Jesús les advierte a sus discípulos y le dice que el enemigo no puede vencerle. Aún más, nosotros sabemos que en la cruz Cristo le venció y resucitó y ahora reina en gloria y volverá por segunda vez. Cristo venció la batalla, Cristo ganó la guerra, Cristo derrotó al enemigo y es en Él de la única manera que usted y yo podemos vencer el pecado. El problema del pecado solo encuentra solución en Cristo, como igual los discípulos solo encontrarían una solución a la tormenta en Jesús. Ellos no podían, y si se hubiesen dado cuenta a tiempo de que no iban a poder luchar, no iban a tener que llegar a un problema de tal desesperación, no tendrían que sufrir de tal ansiedad, no tendrían que sufrir de tal crisis. Pero su autosuficiencia no le permitió entender con claridad que el problema era más grande que ellos, que no podían solucionarlo y que necesitaban de la intervención de Dios.
Hoy tú y yo necesitamos entender que el problema que enfrentamos es más grande que nosotros, que está sobre nosotros, que nos ha sobrepasado. Sin embargo, hay solución para nuestro problema. Hay solución y esperanza para cada uno de nosotros en Cristo Jesús, quien dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Si tú y yo confiáramos en Dios de la manera como Jesús confiaba en su Padre, no estaríamos llenos de ansiedad, de crisis, de problemas. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿por qué estáis atemorizados? ¿Por qué están atemorizados? Y yo me pregunto hoy, y te pregunto a ti hoy, ¿por qué estás atemorizado, hermano, hermana? ¿Por qué estás lleno de temor? ¿Por qué la ansiedad se ha apoderado de ti? ¿Por qué vives sumido en la depresión? ¿Por qué de pronto ya no duermes, no descansas? El insomnio se ha apoderado de tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué vivir tan triste? ¿Por qué vivir lleno de desesperación, tan angustiado? ¿Por qué permites que tu mente y las cosas de este mundo te roben tu tranquilidad cuando la palabra de Dios nos han asegurado que esta tierra no ha de terminar bajo los términos del hombre, terminará bajo los términos de Cristo, terminará cuando Cristo venga, terminará cuando Él nos lleve con Él por la eternidad? Tú y yo sabemos, tú y yo podemos entender que la palabra de Dios ha especificado de manera clara que el fin llegará cuando Cristo, cuando el Padre lo decidan. ¿Por qué debo temer? ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué estás atemorizado? Y ahora Jesús hace la pregunta clave. ¿Es que acaso no tienen fe? Y aquí yo quiero puntualizar este énfasis. Porque mientras Jesús hace estas preguntas, el texto dice que sus discípulos estaban atemorizados entre ellos, maravillados entre ellos, preguntándose entre ellos de asombro, ¿quién es este que aun el cielo, el viento y el mar le obedecen? Andaban con Jesús, caminaban, eran discípulos de Jesús, servían a las mesas con Jesús, predicaban el Evangelio, veían sus milagros, pero no sabían con quién caminaban, pero no sabían quién estaba a su lado, pero no habían terminado de entender que ese era Dios y su Salvador. Hoy estoy hablando para alguien que a lo mejor se encuentra como los discípulos, llenos de temor y miedo, para quien la palabra de Jesús, las dos preguntas de Jesús, hoy se hacen eco en nuestras vidas. ¿Por qué estás atemorizado? Si has creído en Dios, si crees que Él existe, si conoces lo que Dios hizo, si sabes lo que hace y lo que hará, no hay razón para temer, no hay razón para desconfiar, porque Dios ha dicho que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, que la obra que ha comenzado en ti, Él la va a completar, que la salvación que ha obrado en ti no terminará en muerte en esta tierra, sino en vida y en vida por la eternidad. Quiero hacer un llamado para alguien que a lo mejor hoy se encuentra lleno de ansiedad, de angustia, de temor. Para quien la pregunta de Jesús aún es latente, ¿es que acaso no tienes fe? ¿Es que se te ha olvidado en quién has creído? ¿Es que se te ha olvidado lo que Dios ha prometido? ¿Es que acaso no terminas de conocer a aquel que camina contigo? Estoy hablando para alguien que en medio de estas dificultades se encuentra en la misma situación de los discípulos y no sabe qué hacer. Déjame darte la respuesta. La palabra de Dios dice que uno de sus discípulos, verso 38, vino a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A mí me parece extraordinaria esta parte porque a pesar de que su clamor no era el apropiado, Dios escuchó su clamor.
un discípulo clamó a Jesús. Y Jesús no vio al hombre que estaba siendo irrespetuoso. Jesús vio al hombre lleno de ansiedad, preocupación, angustia, que no sabía qué hacer, y obró en su favor. Estoy hablando para alguien que hoy necesita venir a Jesús, para alguien que hoy necesita confiar en Jesús, para alguien que ha estado perdiendo su fe porque ha perdido su conexión con Jesús, para alguien que no ha podido fortalecer su fe porque no sabe lo que dice las Escrituras sobre Jesús. Hoy Dios te habla, hoy Dios te llama. Estoy hablando para alguien que se encuentra en medio de los problemas y los conflictos y no sabe qué hacer. Hoy puedes acudir a Dios, hoy puedes confiar en Dios, hoy puedes esperar en Dios, porque aquel que comenzó la obra la perfeccionará. Porque aquel que fue capaz de calmar el mar y el viento más fiero, hoy puede calmar la más fiera tormenta en tu vida. Hoy puede solucionar para siempre el problema del pecado. Hoy puede dar solución definitiva a cada uno de los problemas de tu vida. Hoy Dios espera por ti. Padre Celestial, Dios bueno, ante ti estoy, ante ti estamos, pues tenemos una profunda necesidad de que así como obraste antes, obres una vez más en nuestras vidas, de que así como obraste por tus discípulos salvación, obres hoy salvación por nosotros. Es posible que parezca que todo se está terminando, es posible que parezca que colapsa nuestra comunidad, que la iglesia está siendo atacada, es posible que parezca que no hay forma de sobrevivir, pero el Dios en que hemos confiado es aquel Dios que fue capaz de salvar a sus discípulos en la más cruenta tormenta, en la más fiera tempestad, y hoy puede volver a hacerlo en nuestras vidas. Clamamos a ti, venimos a ti, abrimos nuestras voces y levantamos nuestras voces a ti, confiando, Padre, en que escuchas y respondes nuestras oraciones. Hemos venido a ti lleno de problemas, de ansiedades, depresión. Hemos venido a ti sin esperanza, confiando en que tú, Señor, obrarás el milagro en nuestras vidas. Padre Celestial, hoy no quiero pedirte por esos problemas que enfrentamos. Quiero pedirte que soluciones aquel gran problema de nuestra vida, el pecado que hoy nos descalifica, el pecado que hoy nos condena, el pecado que sigue trayendo crisis y miseria a nuestras vidas. Oro, Señor, para que tú soluciones para siempre este problema. En nosotros no hay fuerza contra tal enemigo. No podemos vencer, pero en ti podemos encontrar la victoria. Hoy, Señor, confiamos en ti, sabiendo que tú eres aquel que dominó el viento, porque tú creaste esta tierra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirnos y ojalá que su palabra siempre pueda llegar con poder y transformar nuestras vidas. Hoy te pregunto, ¿por qué estás atemorizado? Solamente cree en Jesús.